Recuerda suscribirte al canal para estar informado de temas de metalurgia, educación para mejorar México y el mundo. La metalurgia extractiva del cobre es mostrada en este video por el Dr. Jesús Barraza y la maestra Itzel Guizar. El proceso tiene una etapa pirometalúrgica y otra hidrometalúrgica. Nota: los porcentajes en la presentación son dados en por ciento en peso. El diagrama de proceso simplificado contiene las etapas para obtener cobre. La calcopirita es concentrada en los pasos de trituración, molienda, separación de partículas y flotación. Después, el diagrama muestra la fusión de los sulfuros de cobre y hierro, líquido nombrado mata, donde la separación de hierro inicia en diferentes tipos de hornos. Posteriormente, un convertidor se usa para obtener cobre blister, cobre al 99%, resultado de la extracción del hierro de la mata. Una refinación al fuego se hace para extraer los remanentes de azufre y oxígeno del cobre fundido en hornos basculantes. La etapa siguiente se le nombra electrodepósito, donde ánodos de cobre blister son disueltos en ácido sulfúrico y depositados en cátodos de acero inoxidable. Al final, los cátodos con 99.99% de cobre son fundidos para tener lingotes de cobre o aleaciones de este. Las etapas del proceso se explican detalladamente y se engloban en 5 pasos: obtención de la calcopirita concentrada, fundición de mata, convertidor Peirce-Smith, electrorefinación y uso final. Mineral calcopirita. Las rocas con cobre tienen una concentración de 2% en peso en minas subterráneas. Estas rocas contienen en su mayor parte variantes ígneas como andesita y granito, rocas constituidas en porcentajes medios altos de aluminosilicatos. Los minerales de cobre se van concentrando hasta porcentajes de 20 a 30% a través de procesos físicos y fisicoquímicos. Los minerales de cobre, hierro, azufre son la fuente del 80% de la producción de cobre en el mundo. El principal mineral es la calcopirita, una solución sólida de sulfuro de hierro con sulfuro de cobre. Otro mineral importante es la bornita. Los sulfuros de cobre van acompañados con otros como galena, sulfuro de plomo, pirita, monosulfuro de hierro, y pirrotita, bisulfuro de hierro. Por otro lado, minerales secundarios de explotación de cobre son la calcosina, sulfuro cuproso, y cobelina, sulfuro cúprico. Por último, mencionamos al cuarzo, óxido de silicio, que acompaña a muchos minerales. La flotación por espuma es un proceso fisicoquímico que ha hecho económicamente viable la concentración de sulfuros metálicos para obtener metales. La superficie de los minerales se modifica a través de reactivos para que se adhieran a burbujas de aire, mientras otros compuestos quedan en la pulpa, agua con minerales, en la celda de flotación. Fundición de mata en un horno flash. El concentrado de calcopirita y otros sulfuros es almacenado en silos para dosificarlo al horno flash. Al horno se alimenta óxido de silicio como fundente y crear una escoria de óxido de hierro y óxido de silicio. El concentrado de sulfuros de hierro y cobre reacciona con aire y oxígeno, alimentados por el quemador para empezar la remoción de azufre y hierro de la calcopirita. La oxidación produce dióxido de azufre gaseoso con una temperatura arriba de 800 grados, que no se deja escapar a la atmósfera y es recolectado para producir energía eléctrica consumida por la planta industrial. Los sulfuros son fundidos en el hogar del horno flash por la flama del quemador y el incremento de la temperatura originado por la energía liberada de las reacciones de oxidación. La escoria compuesta por óxido de hierro, óxido de silicio y un poco de óxido de cobre flota mientras la mata compuesta por sulfuros de hierro y cobre está en el fondo del horno. Esta separación ocurre por diferencia de densidades. La escoria se saca por la parte lateral para llevarla a un horno eléctrico y extraer el poco cobre en ella. Posteriormente, la escoria, que en su mayoría es óxido de silicio con óxido de hierro, silicato de hierro, se transporta para usarse en construcción de carreteras. La mata, sulfuro de cobre y sulfuro de hierro, con un contenido de 62% de cobre, se recoge en crisoles para llevarse a la siguiente etapa. Las entradas del proceso son calcopirita, que tiene 34% en cobre, aire enriquecido con oxígeno y óxido de silicio como fundente. Por otro lado, las salidas son mata, escoria y dióxido de azufre. La mata son sulfuros de hierro y cobre fundidos con un contenido del 62% en cobre.
La escoria es una mezcla de óxido de silicio con óxidos de hierro separados de la mata, y el dióxido de azufre es resultado de la reacción entre el sulfuro de la calcopirita y el oxígeno alimentado. El proceso de fusión de mata empieza con la obtención de óxidos de hierro y óxidos de cobre por la reacción entre el azufre de los sulfuros y el oxígeno alimentado. Tostación. El diagrama de Kellogg. Gráfica del logaritmo de presión de oxígeno contra logaritmo de presión de dióxido de azufre tiene áreas de estabilidad de compuestos. Las condiciones industriales de presión de oxígeno y presión de dióxido de azufre son señaladas, y se ve que los óxidos de cobre son más estables que los sulfuros del mismo a esas condiciones. Del diagrama de Kellogg de hierro se tiene que los sulfuros de hierro son transformados a óxidos en condiciones industriales. Teóricamente, la calcopirita podría ser transformada para producir cobre metálico por oxidación de los sulfuros a cobre elemental y óxido ferroso como se muestran las reacciones. Estas reacciones son exotérmicas y generan calor. Como resultado, el proceso pirometalúrgico debería de generar cobre fundido, escoria líquida con el fundente, óxido de cobre y óxido de hierro. Sin embargo, el sulfuro de cobre bajo condiciones oxidantes producirá óxidos de cobre que se disuelven en la escoria. Reacción en el rectángulo azul. La gran cantidad de hierro en la mayoría de los concentrados de cobre significa una gran cantidad de escoria, asociada a pérdida de cobre. Así que eliminar el hierro del concentrado antes de la fabricación de cobre es esencial. La forma de quitar el hierro es por medio de la adición de fundente, óxido de silicio, que atrapa el óxido de hierro y lo separa de los sulfuros fundidos de hierro y cobre. Esto es mostrado en la reacción con el rectángulo verde, que es la segunda etapa del paso de fundición de mata. El proceso de fundición de mata es hecho en diferentes equipos, por ejemplo, el horno flash o autocumpo, el horno teniente, el horno noranda, el horno Isasmelt, entre otros. En este video solamente mostramos el horno flash y el horno teniente. La primera etapa del proceso, la transformación de los sulfuros a óxidos, se lleva a cabo del lado izquierdo del horno flash. La fundición de los sulfuros de hierro y cobre se efectúa del centro al lado derecho del horno. Además, el óxido de hierro es atrapado en la escoria por el óxido de silicio en la parte baja del horno, donde la escoria flotará sobre la mata. El horno teniente es un cilindro puesto de forma horizontal. Las dos etapas de la fundición de mata se llevan a cabo en diferentes pasos en el horno teniente. El horno es mostrado al ser uno de los desarrollos más importantes hechos por la metalurgia latinoamericana. En este caso, el proceso fue desarrollado por la Corporación Nacional de Cobre de Chile, Codelco. Convertidor Peirce-Smith. La mata se lleva al convertidor Peirce-Smith, un equipo de forma cilíndrica colocado en forma horizontal. La mata se vuelve a oxidar con aire y oxígeno para después agregar óxido de silicio y remover casi todo el hierro en forma de escoria. El equipo se llama convertidor porque ya no aplica algún combustible y aprovecha el calor generado por la oxidación de los sulfuros fundidos en la mata. El dióxido de azufre se hace reaccionar con agua y oxígeno para producir ácido sulfúrico que se usa en el electrodepósito o se vende a otras industrias. Del convertidor se obtiene cobre con 99% de pureza llamado cobre blister, que se llevará a la siguiente etapa. Las entradas en el convertidor Peirce-Smith son mata, aire más oxígeno y óxido de silicio como fundente, mientras las salidas son escoria, cobre blister y dióxido de azufre. La escoria es constituida por óxidos de hierro, gustita y magnetita, más óxido de silicio. El cobre blister es 99% cobre, pero tiene cantidades de 1% de azufre y oxígeno más otras impurezas. El cobre blister se le llama de esa manera porque tiene ampollas originadas por los gases disueltos en el metal después de la conversión. La reacción para separar el hierro de la mata se presenta en la diapositiva. El azufre reacciona con el oxígeno para formar dióxido de azufre. El hierro con oxígeno forma óxidos de hierro que son atraídos por el óxido de silicio en la escoria, y el cobre es reducido a cobre metálico líquido. Recuerda suscribirte al canal para estar informado de temas de metalurgia, educación para mejorar México y el mundo. La conversión se da en dos etapas. La primera es la formación de la escoria y es ejemplificada por las reacciones en el cuadro azul. La formación de magnetita hace que la escoria pierda fluidez, por lo que se cuida que la formación de este óxido sea lo menor posible.
Esta etapa concluye cuando la concentración de hierro es menor al 1%. La segunda etapa es la obtención de cobre metálico. El azufre es oxidado a dióxido de azufre como se muestra en el rectángulo verde. El cobre no es oxidado hasta que el azufre es casi totalmente consumido del sulfuro de cobre. El mecanismo probable de reducción está señalado en el rectángulo verde. El cobre blister resultado de la conversión es bajo en azufre y oxígeno. Sin embargo, si este cobre es vaciado, puede formar burbujas de dióxido de azufre o ampollas que dan su nombre. Blister en inglés es ampollado. El convertidor es mostrado en la diapositiva. El cobre blister con 99% de pureza es mandado al afino al fuego, donde se extraerá el azufre y el oxígeno para obtener cobre con una pureza de 99.7%. El proceso de refinación al fuego es hecho en dos etapas. En la primera se insufla aire para sacar el azufre que se encuentra diluido en el cobre blister. En la segunda se insufla un combustible constituido por hidrocarburos, por ejemplo, metano para captar el oxígeno en solución en el seno del cobre blister. El resultado de la refinación al fuego es cobre anódico con un porcentaje de 99.7%. Las reacciones químicas en el proceso se muestran en la diapositiva. La primera etapa donde el oxígeno insuflado al seno del cobre blister reacciona con el azufre. La segunda etapa, donde el metano insuflado reacciona con el oxígeno disuelto en las etapas anteriores en la fabricación de cobre. El horno para la refinación al fuego es presentado en la diapositiva. Tiene una forma cilíndrica y es colocado horizontalmente. El cobre anódico se conduce a su solidificación para formar los ánodos en la rueda de moldeo. El cobre es vaciado en moldes con área de 1 metro cuadrado. El cobre se empieza a solidificar y esto se acelera rociando agua en ellos. Todo el proceso toma 5 minutos. El cobre se ha enfriado en forma de un ánodo de 323 kilogramos. Se toma por las orejas y se lleva a la electrorefinación. Electrorefinación. Los ánodos de cobre son llevados por grúas a cubas de electrodeposición. Después se colocan planchas de acero inoxidable. La celda se llena con ácido sulfúrico que disolverá el ánodo en forma de sulfato de cobre y se aplica una corriente eléctrica. El paso de corriente genera la disolución del ánodo de cobre metálico a cobre 2 más en solución. La reducción se lleva en placas de acero inoxidable y el cobre se deposita en ellas. Del ánodo queda un esqueleto que se regresa al convertidor Peirce-Smith para ser reciclado. Los elementos que no se disuelven en el ácido sulfúrico se depositan en el fondo de la cuba, los cuales tienen oro y plata que se recuperarán. El cobre tiene que ser separado de los cátodos de acero inoxidable para ser reutilizados. Como resultado de esto se obtienen placas de cobre catódico con una pureza de 99.99%, un peso de 42 kilogramos y área de 1 metro cuadrado. Las entradas en la electrorefinación son los ánodos de cobre blister y ácido sulfúrico proveniente de los procesos de fundición de mata y conversión. Por otro lado, las salidas son el cobre catódico con una pureza de 99.99% y lodos anódicos. La reacción en el cátodo de acero inoxidable es la reducción del ion cobre 2 más a cobre metálico. En contraste, la reacción en el ánodo es la oxidación de cobre blister al ion cobre 2 más. Los cátodos de acero inoxidable con cobre depositado son mostrados en la diapositiva. Uso final, alambrón de cobre. Un proceso continuo para la formación de alambre es el Conti Rod, una abreviación de Continuous Rod, proceso donde se funden los cátodos de cobre para hacer alambre, haciéndolos pasar por una serie de laminados y obtener diferentes diámetros. Serie de laminados para obtener alambrón y alambre de cobre de diferentes diámetros según lo requiera la aplicación. Recuerda suscribirte al canal para estar informado de temas de metalurgia, educación para mejorar México y el mundo.